Hola mi gente, ¿cómo están? Les habla Rafael González de tu canal Hey Excel Solution. En el video de hoy te traigo los métodos distintos que vamos a hacer a través del Power Query para calcular rankings de posiciones en una tabla dada. Es decir, en una tabla vienen ciertos valores y esos valores necesitamos saber en qué posición, de acuerdo a un contexto dado, se encuentran dentro de todo el resto de los datos que se encuentran en dicha tabla. ¿Ok? Vamos a ver tres métodos de cálculo de rankings de valores. Para ello vamos a utilizar el Power Query. Entonces, si te gusta la idea, por favor, acompáñame a verlo. Ok, mi gente, vamos a ponerlo entonces en contexto de qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Fíjense, yo tengo un listado con diferentes marcas de whisky, el país de donde corresponde la marca de whisky y también las unidades vendidas por cada uno de ellos. Se nos pide que a través de este listado indiquemos cuál es el rango de posición de acuerdo a la cantidad vendida. ¿Okay? ¿Qué whisky se vendió más? O sea, el primer lugar, qué whisky se vendió de segundo, de tercero y así sucesivamente hasta completar el ranking de posiciones de acuerdo a la cantidad vendida. ¿Ok? Esto quizás es un poco sencillo de calcularlo dentro del Excel con fórmulas como jerarquía, pero vamos a hacerlo a través del Power Query para que ustedes vean la facilidad que nos otorga esta herramienta para calcular dichos rangos. Sobre todo si queremos llevarnos esos cálculos a un modelo de datos y no utilizar de repente fórmulas DAX. Va a depender del contexto o de la situación en que ustedes se encuentran. Estoy diciendo que DAX sea mejor que Power Query o Power Query sea mejor que DAX, pero vamos a ver esta posibilidad de hacerlo a través del Power Query y dejarlo ya directamente, en función de que esta tabla puede repetirse en futuras frecuencias. No nos puede pasar casi diario, si la frecuencia es diaria, mensual o semanal, dependiendo de cada cuánto necesiten ellos tener esta información actualizada. Muy bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer entonces para llevárnoslos al Power Query? Y calcular estos diferentes tipos de rangos que les voy a mostrar hoy. Ustedes después decidirán cuál es el que, si de acuerdo a su contexto, les es más funcional. ¿Ok? Entonces, antes de llevarlo a Power Query, debemos convertir esto en tabla. ¿Ok? Entonces vamos a ir Control T. La tabla tiene encabezados. Sí, le vamos a decir que sí tiene encabezados. Obviamente los tiene. Para este ejemplo. Y luego de tenerla allí, vamos a ir a Datos y vamos a darle este icono de una tabla o rango. Vamos a subirla al Power Query. Y ya una vez estando el Power Query, vamos entonces aquí a ponerle matriz de ranking. ¿Ok? Matriz de ranking. Vamos a llamarla así. Bien. ¿Cómo entonces hacemos que dependiendo de la cantidad nos otorgue un ranking determinado? Bien. Vamos a hacer el ranking ordinario u ordinario. Este quiere decir que sin importar que se repitan valores en las cantidades vendidas, nos diga el primero, el segundo, el tercero, hasta el número 20, en este caso 20 porque tenemos 20 ítems, y nos ponga de la posición del primero al 20, para no repetir posiciones. ¿Ok? La base para saber quién está de primero o de segundo, ya lo definirán ustedes, en este caso lo vamos a hacer una vez tengamos esos números con el ranking respectivo, le vamos a decir por nombre alfabético que me los ordene alfabéticamente en forma ascendente. Y ese va a ser como nuestra base para indicar quién es el primero y quién es el segundo. Eso sí, así lo piden. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es ordenar las cantidades vendidas de mayor a menor para saber quién es el que vendió más y quién es el que vendió menos. Vamos a ir aquí a la flecha de desplegar las opciones de filtro y vamos a decirle que lo ordene en orden descendente. Y así tenemos las cantidades vendidas en forma descendente y ordenada. Como les dije, decir que este es el primero y el segundo, tendríamos que tener un segundo criterio. Y ese segundo criterio es decirle, bueno, ordenámoslo entonces por el nombre de la marca de forma ascendente. ¿Ok? Lo ordenas así y ya tenemos nuestro primero, segundo, tercero y cuarto. Bien, ¿cómo le otorgamos ese ranking ahora? Muy fácil. Vamos a ir a agregar columna y vamos a utilizar una columna de índice donde le vamos a decir desde el primero, desde el 1.
Y fíjense ya como tenemos entonces, vamos a cambiar el nombre aquí, a rango ordinal. Enter. Y sin importar si se repite o no, simplemente me está diciendo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Muy bien, hasta aquí todo perfecto. Vamos a ver el segundo tipo de rango, que es el rango estándar. Es decir, estándar compuesto, como lo quieran llamar. Ese rango estándar lo que me va a dar es, si hay cantidades vendidas, que nuestra base de cálculo, que se repiten entre dos o más valores, entonces me otorgue la posición número 1, por ejemplo. Y si hay dos de ellas repetidas en el número 1, que va a ser este el caso, a partir del segundo lote de cantidades que se repiten, me respete entonces que es a partir de la tercera posición y no de la segunda. Ese es el rango estándar. ¿Okay? Y después sigue respetando en función si se sigue encontrando grupos que se repiten. ¿Ok? Pero respetando entonces casi que el valor mínimo que tenga cada uno de esos grupos. Eso lo vamos a hacer por agrupación, por la herramienta de agrupación. Bien, a través de las cantidades vendidas, que es lo que pretendemos ordenar. Entonces vamos a ir entonces a transformar, vamos a elegir la columna cantidad vendida. Ok, vamos a ir a la pestaña de transformar y vamos a seleccionar agrupar por. Ok, en agrupar por vamos a decirle que queremos el uso avanzado, la opción de uso avanzado. ¿Para qué? Para poder agregar más de una condición. ¿Ok? Entonces, en función de la cantidad vendida, que es por lo que lo va a agrupar, vamos a ver qué tipo de operaciones quiero que me haga en función de los grupos que vaya encontrando de acuerdo a la cantidad vendida. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es llamarle, decirle rango, ¿ok? Rango estándar. Rango estándar. ¿Cuál va a ser ese rango estándar? La operación que vamos a utilizar entonces sería el mínimo. ¿De qué columna? De la columna rango ordinal. ¿Okay? De la columna rango ordinal. Es la que acabamos de crear con la columna de índice. Es decir, ella va a ir a buscar el mínimo valor por cada uno de estos grupos. Si agrupa estos dos que tiene 143, me va a decir entonces que su valor es el 1. Si agrupa estos 140, me va a decir entonces que el valor mínimo es 3. ¿Ok? Me dice que está en la tercera posición. Fíjense que brinca de la primera a la tercera. Ya lo vamos a ver. Después hacemos otra agregación. En este caso lo vamos a llamar data, que es donde va a agrupar por cada una de esas cantidades esos grupos. Data, y la operación para hacer eso y para obtener ese resultado es todas las filas. ¿Okay? Todas las filas. No nos pide columna cuando seleccionamos esa opción. Vamos a darle a aceptar. Y fíjense cómo nos crea una columna con un registro tipo tabla que agrupa, fíjense bien, miren aquí, si yo me posiciono acá, ¿qué me dice? Ah, en la cantidad de 143 que tienes, estos dos que se repite con la de 143, y fíjense que el rango ordinal simplemente me lo sigue respetando, el primero y el segundo, pero me tomó el valor mínimo de esta columna de rango ordinal. Si vamos a la segunda, que también tiene tres valores repetidos, la 140 como lo vimos antes, fíjense que me tiene mi grupo de tres marcas que se vendieron con la misma cantidad y me respetó el rango ordinal, solamente que ahora le va a asignar la posición 3. Como hay 3 y antes había 2, o sea, 5 posiciones, comienza el tercer rango de repetición con el 6, con el valor 6, o sea, en la sexta posición. Vamos a posicionarnos, pero fíjense que el Johnny Walker sería la sexta posición que se vendió y estaría con la cantidad de 138. Tiene una sola. Y así sucesivamente, como lo ven aquí. ¿Ok? ¿Qué queda? Vamos a expandir la data. Vamos a quitar, usar el nombre de columna original como prefijo. Y vamos a desmarcar la cantidad vendida porque ya la tenemos. Porque fue nuestra base para agrupar. Vamos a darle a aceptar. Y ya tenemos entonces nuestro rango estándar en función de la cantidad vendida. Vamos a ordenar un poco esto para hacerlo un poco más entendible. Vamos a pasar nombre a la primera. Vamos a dejar cantidad vendida aquí. Vamos a ir a país y vamos a colocarlo después del nombre. ¿Ok? Simplemente marco la columna y con el botón izquierdo del mouse lo presiono y arrastro hasta donde quiero soltar la posición
de esa columna. Después tenemos cantidades vendidas y ahora tenemos un rango ordinal, que fue el primero. Vamos a ponerlo aquí. Fíjense que aquí, simplemente sin respetar si se repite o no, me da unas posiciones consecutivas. Y el rango estándar, como les dije, me está por cada grupo que se repite, simplemente brinca al valor que se encontraba mínimo dentro de la posición ordinal. Es decir, pasa de la primera posición y me dice que este arranca de la tercera posición. Como ya hay 5 valores únicos, el siguiente valor, en vez de ser tercera posición, sería sexta posición. Ok, esto depende si se lo piden así dentro de su ejercicio. Ahora bien, este rango estándar podemos entonces ahora calcular un rango denso. El rango denso, a diferencia de este rango estándar, es que si hay 2 valores repetidos, como es el caso en la primera posición, los siguientes grupos repetidos van a respetar ese orden consecutivo. Es decir, este 3 se va a convertir ahora en 2. Y luego este valor que dice ahorita posición 6 va a ser entonces la posición 3. Ese es el rango denso. ¿Ok? Es casi el rango más utilizado. Pero eso va a depender, como les digo, del requerimiento que haya dentro del modelo. Bien, ¿cómo hacemos entonces eso y lo agregamos aquí? Sencillo. Fíjense, vamos a ir al paso de filas agrupadas. Fíjense, voy a ir a agregar una columna y le voy a decir columna de índice desde 1. ¿Ok? Antes de expandir, repito. Me va a pedir si voy a insertar ese paso, le voy a decir que sí. Ok, ahora vamos a llamar esta columna rango denso. Ok, rango denso. Me va a decir otro paso porque está cambiando el nombre. Ese sería otro paso adicional. Vamos a decirle que sí, que lo inserte. Siempre y cuando los pasos posteriores no se vean afectados por lo que hagamos aquí. Tienen que saberlo bien. Para este caso, obviamente, lo estoy haciendo porque no afecta los siguientes pasos después. Bien, el rango denso, entonces fíjense ahora como antes de abrir la tabla, ¿ok? Que fue lo que hicimos antes también con el rango estándar. Ahora en vez de 3 le va a asignar 2. A este 6 le va a asignar a todo lo que ve allí el valor de 3 y así sucesivamente. Como ya hicimos la expansión de la data en un paso previo cuando estamos calculando el rango estándar, ya no hay necesidad de volver a expandir la data. Sencillamente vámonos al último paso ya creado. Y ya fíjense entonces cómo tenemos nuestros 3 rangos. Ok, voy a minimizar un poco esto aquí para que podamos ver mejor la pantalla. Fíjense cómo las cantidades vendidas con 143, las distintas posiciones que me otorga dependiendo del requerimiento. Ya tengo entonces 3 tipos de rango. Uno calculado de manera ordinal, respetando sencillamente subsiguientes, números subsiguientes. ¿Ok? El rango estándar, que simplemente salta de un valor a la posición siguiente en que estaría el primer valor de ese otro grupo que se repite. Y el rango denso, que para mí es el más recomendable, que diría entonces que sería la primera posición y luego el segundo grupo estaría en la segunda posición. Este que antes estaba en la 6, ahora está en la tercera posición y así sucesivamente hasta que vuelva a haber otra repetición, como es el caso de los whiskies que vendieron 111 cada uno. Fíjense cómo están las 16, 17. Aquí me dice que es las 16 porque es el mínimo valor en que arranca ese rango. Y luego el rango denso sí me dice que en la 13ª posición, respetando así consecutivamente la numeración dada. Entonces ya tenemos estos 3 tipos de rangos. Ustedes elijan cuál es el que se le mejor adecua al modelo de datos dependiendo del requerimiento. Vean cómo lo pueden hacer a través del Power Query. Y así lo tenemos. Vamos a ir a inicio, cerrar y cargar en. Le decimos entonces en formato de tabla, vamos a hacerlo aquí en la misma hoja, la de cálculo existente, colocarlo aquí para comparar. O aquí, vamos a aceptar. Y ya nos carga nuestra tabla de datos en nuestro archivo. ¿Ok? Supongamos, vamos a suponer entonces, para hacer un poco más, hacerle un adicional a este ejercicio. Fíjense, por ejemplo, si Johnny Walker resulta que en vez de vender 138, vendió 142. Ok, fíjense que se acuerdan que estaban 143, después venía 140. Ahora
Estoy poniendo un rango intermedio para que ustedes vean cómo funciona esa tabla. Bien, vamos a ponerle 142. ¿Ok? Cambió un valor. Vamos aquí a la tabla que se alimenta de esas consultas y vamos a decirle en datos, actualizar todo y fíjense lo que va a pasar ahora. Mire cómo Johnny Walker pasó a la cantidad de 142 y ahora el grupo que se repetía 140 me indica que es la posición 3 y el grupo y ahora me creó un nuevo grupo con la posición 2 o la posición 3 en el rango estándar, depende cómo lo vean, respetándome la de 143. ¿Ok? Si hay uno que se vendió por más de 143, supongamos el Gran Gold Park, y se vendieron 144, ¿ok? Simplemente para que vean, vamos a posicionarnos, actualizar todo. Fíjense ya como el Gran Gold Park pasa a ser el primero, después respeta las otras dos, que es 143 segundo, segundo, tercero, cuarto, y dependiendo del rango que ustedes quieran calcular. Y de esta manera no tenemos que estar repitiendo pasos, simplemente es actualizar esta tabla en la próxima frecuencia y esto ya actualizar todo y nos da los rangos para ese periodo de tiempo. Bien, señores, con esto entonces ya tenemos 3 rangos calculados. Elijan ustedes el que mejor se les adecúen. Y si te gustó este video, por favor, regálame un like. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Comenta qué te pareció el ejercicio, si ya habías visto esto antes o si te parece útil. Y si es así, por favor, compártelo con otras personas que tú también creas que les sea de utilidad. Y de esta manera llegamos a muchas más personas con este tipo de información, ayudándolas en su día a día laboral. No me queda de otra que agradecerte por tu tiempo y nos vemos en nuestro próximo video. Hasta entonces.